Shalom familia, como todos los miércoles acá en Rocatel estudiamos la porción semanal. Esta semana estamos estudiando la porción Tetzaveh, que se encuentra en el capítulo 27 del versículo 20 hasta el capítulo 30 versículo 10. Entonces, seguimos estudiando lo que son las porciones de lo que Dios le mandó a Moisés que hiciera para el tabernáculo, que era el mobiliario. En esta porción vamos a empezar a ver cómo Dios llama a Aarón y a sus hijos para que se acerquen a su servicio. Yo realmente quisiera concentrarme más bien en lo que es el capítulo 28, que habla de Aarón y sus hijos, pero primeramente quiero hacer una pequeña introducción de lo que eran los santuarios o los templos en el antiguo Medio Oriente y lo que representaba un sacerdote en el mundo de alrededor y lo que es un sacerdote, un Kohanim para Dios. Entonces, hay unas cosas claves que debemos nosotros estudiar y indagar cuando estamos estudiando estas porciones, especialmente las porciones que tienen que ver con los espacios sagrados. Y una de ellas es la legalidad bíblica. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a 25:8, vamos a ver que Dios le dijo al pueblo que hiciera un santuario, es uno de los mandamientos, y que haga un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Y sigue diciendo, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Entonces, Dios mismo le mostró a Moisés cómo tenía que hacer el santuario. Dice, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, cuando está diciendo que así lo debe hacer, está diciendo que no puede cambiarse, no puede desviarse de lo que él está haciendo. El plano que Dios le está dando tiene que cumplirse al pie de la letra. No sé si usted está familiarizado con lo que es construcción, pero yo sí estoy familiarizado y siempre usamos lo que son planos para una construcción. Cuando el plano tiene un error o algo está mal, nosotros tenemos que mandarle una carta al arquitecto. El arquitecto entonces cambia, aprueba otra forma de cómo se puede hacer, pero tiene que ser el arquitecto el que lo apruebe. No podemos nosotros cambiar la forma de cómo el arquitecto estableció para poner la forma como nosotros pensamos que debe ser. No, un arquitecto es el que le pone la firma. Él es responsable de lo que pasa dentro de esa construcción. Si algo va mal, el arquitecto es el que al final recibe una responsabilidad por eso. Dios también le mostró los planos a Moisés. Moisés no puede cambiar estos planos. Moisés tiene que, si quiere cambiar algo, Dios tiene que autorizarle a Moisés para cambiar el plano que Dios ha establecido para la construcción. Dentro de estos planos no solamente estaba lo que era la construcción del edificio o el tabernáculo como tal, sino que también incluía el mobiliario y todos los utensilios que habían dentro de él. Eso lo vemos inclusive cuando nosotros vamos a capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, que nosotros vemos que Dios le dijo a David también. El versículo 11 dice, entonces David dio a su hijo Salomón el plano. La palabra que utiliza aquí, si vemos, es tafnit, que es un tipo de diseño. Dice construcción, eh, modelo, modelo, copia, reproducción o un tipo de un shape, una forma. Entonces, aquí aparece la misma palabra de un plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas sagradas. Más adelante nosotros vamos a ver que acá dice, por ejemplo, para los utensilios de oro, el peso de oro, todos los utensilios para toda clase de servicio, para los utensilios de plata, el peso de la plata, para los utensilios, para todos los utensilios, para toda clase de servicio. Nosotros vamos a ver que inclusive David más tarde está estableciendo lo que es la forma de cómo los cantores se iban a estar,
dónde se iban a parar, en dónde iban a estar las divisiones, cuándo le tocaba a cada división. Todo eso es parte del plano que Dios dio y no se puede cambiar. Eso es parte de lo que es la legalidad bíblica. Si nosotros entendemos que Dios dio un plano y que Dios es el único que puede cambiar la forma de cómo ha sido establecido, nosotros vamos a comprender o se nos va a hacer más fácil entender hasta dónde podemos llegar nosotros. Recuerde que estamos estudiando usando la gráfica de mi maestro Rico Cortés, la metodología. Los espacios sagrados corresponden a Dios. Nosotros no podemos cambiar lo que está dentro de los espacios sagrados, porque Dios mismo es el que santifica y el que separa ese espacio para que se haga lo que Él quiere que se haga en ese lugar. Entonces, Dios establece el protocolo, la forma que Él quiere de adoración, quién Él quiere que se acerque a oficial dentro de lo que es el espacio sagrado. Y Dios establece la forma en cómo nosotros, los que no podemos llegar hasta ciertos lugares, cómo nosotros nos acercamos. Había lugares que Israel podía entrar. Había lugares que solamente podían entrar los levitas. Había lugares donde solamente los kohanim o sacerdotes podían entrar. O sea, habían distintos lugares, distintos niveles de santidad. Y todo eso tenemos que estudiar nosotros cuando estamos estudiando estas porciones. Es importante, pues si no entendemos lo que es la legalidad bíblica, vamos a estar usurpando, vamos a estar haciendo cosas que no nos corresponde a nosotros. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que Dios es el que establece quién Él quiere que haga las cosas o maneje las cosas santas. Vamos a ir al capítulo 19:6, donde dice que Dios llamó a una nación. Dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Nosotros vamos a ver qué es lo que Dios quiere, cómo Dios determina quién se acerca a su espacio sagrado. Porque nosotros sabemos que si Dios llamó a una nación a ser santa, hasta dónde le corresponde o qué función y qué rol y qué propósito tiene Israel como nación santa, cuál es el rol, función y propósito de lo que es Aarón y sus hijos. Porque no significa que porque Dios llamó a Israel a ser santo, Israel puede entrar a ciertos espacios, porque Dios ha determinado que no. Entonces, vamos a estudiar un poquito de lo que eran los santuarios y lo que eran los templos en el antiguo Medio Oriente y lo que eran los sacerdotes. Adán, nosotros sabemos que fue el primer sacerdote. Adán se supone que fuera el sacerdote para su familia. Después de eso, nosotros vamos a ver que hay personas en la escritura, como lo fue Abraham, Isaac, lo fue Jacob, lo fue Noé, y otras personas que construyeron altares y sirvieron de un tipo de mediador entre Dios y su familia. Nosotros vamos a ver que más tarde Aarón ahora es un mediador entre Dios y la familia extendida, la familia grande, todo Israel como nación, que Israel constituye una familia. Sigue siendo el mismo patrón, solamente que Dios ahora establece una sola familia, los hijos de Aarón y sus hijos, que pueden ser los únicos que pueden acercarse a Dios en ese espacio sagrado que Él ha construido. En ese microcosmo de lo que se supone que sea el mundo entero, un espacio sagrado. Pero por el pecado de Adán y la muerte entral al mundo, Dios no puede habitar dentro de todo lo que es el mundo, porque Dios no puede contaminarse con la muerte. Dios no puede acercarse a algo que tenga muerte, que tenga que ver con la muerte. Por eso es que Dios escogió el tabernáculo y más tarde el templo para hacer de él su espacio sagrado. Eso representa el trono de Dios en la tierra, pero ya pues eso es otro tema. Voy a empezar leyendo aquí. Dice, Adán es colocado en un santuario. Adán es colocado en un santuario jardín situado en una montaña por la que bajan las aguas del Edén. El jardín de Edén, perdón, el jardín de Dios, Isaías 51:3 y
Aquí sigue dando referencias que las puede buscar. Era el lugar donde Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios. O sea que el propósito de tener un espacio sagrado o tener un tabernáculo, tener un templo, es que Dios pueda comunicarse con los seres humanos. Siempre Dios ha querido habitar con los seres humanos. El problema es que nuestra forma de ser y nuestra terquedad siempre ha llevado a alejarnos de Dios y que Dios no pueda habitar entre los seres humanos porque Dios no habita en la impureza. Dios es santo. Entonces, para Él habitar alrededor de la humanidad, Él tiene la nación que esté, que por ejemplo en este caso Israel, tiene que ser santa, porque dice, sed santo como yo soy santo, como nación. Él dice, eh, ok, aunque el Edén era un entorno perfecto para que habitara el hombre, Génesis 1 y 2, es teológico, no agrícola. El jardín era mucho más que una verde tierra de labranza. Era el lugar donde Dios se acercaba a Adán y Adán entraba en la presencia de Dios. De ahí lo del santuario del jardín. Al igual que el tabernáculo, que tenía tres esferas de santidad creciente, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El Edén también tenía tres regiones de santidad ascendente: el mundo fuera del jardín, el propio jardín y la cima de la montaña de Dios, donde moraba su presencia. En total, Dios creó a Adán y a todos sus hijos a su imagen para que comulgaran con él y le sirvieran como sacerdotes en su lugar santo. Esto lo vemos nosotros cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1 y 2. Empieza a hablar lo que era la función de Adán y dice que Adán cuidar y proteger, tenía que cuidar y trabajar, abodá, chomer y abodá en lo que era el jardín. Luego lo vamos a ver también que fue el mismo mandamiento que se le dio a Aarón y sus hijos: proteger el espacio sagrado y trabajarlo. Dice, los portadores de la imagen son sacerdotes reales que median en la presencia de Dios. Génesis 1:26 al 28 dice que Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Entonces, el propósito de Adán era mediar entre lo que era Dios y la humanidad. Y aunque la función real de Adán y Eva se observa en las palabras someter y dominar del versículo 28, también hay motivos para asignar el sacerdocio a estas palabras. Habla Génesis 1:28, que dice: ser fecundo y multiplicar y llenar la tierra y soyugarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Eh, En el antiguo cercano oriente, la aportación de imágenes era inherentemente sacerdotal, ya que el rey mediaba en la presencia de Dios ante el pueblo y viceversa. Del mismo modo, Adán desempeña una función sacerdotal al mediar en la relación entre Dios y sus hijos. La bendición que Adán recibe de Dios debe ser comunicada a su familia, a la que sirve de sacerdote. A la inversa, como cabeza de su familia, debe guiarlos para que adoren y sirvan a su creador. Este era el mismo trabajo que hacía los sacerdotes. Dice que ellos tenían que enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. Entonces, desde un principio nosotros vemos que ciertas personas, no todo el mundo podía ser un sacerdote. Habían personas específicas que cumplían con esta función. Aunque Dios no había escogido todavía a Aarón y sus hijos, habían gente específica, no era cualquier persona. Vemos que primero era Adán, después vemos a los patriarcas, vemos a Noé, pero no vemos que Noé tenemos que recordar algo importante. En el antiguo Medio Oriente se vivían en familia y siempre el padre de familia era el responsable de toda su familia, era el que protegía y el que proveía. Cuando faltaba el padre de familia, el primogénito era el que seguía esa línea de sucesión. Lo vemos Adán, después viene Isaac, después viene Jacob. Así era como se establecía lo que era el patriarcado antes.
y las familias así era que se protegían y se cuidaban. El primogénito era responsable no solamente de cuidar y proteger la familia, sino que también mantener la adoración al Dios. Lo mismo estamos viendo en la escritura. Abraham, Isaac y Jacob, ellos no solamente protegían la familia, sino que también eran responsables de seguir de seguir adorando al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces, después vamos a ver que Adán está haciendo lo mismo. Adán tiene que enseñarle al pueblo, perdón, Aarón y sus hijos están haciendo lo mismo. Ellos tienen que enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, llevar al pueblo a la adoración del Dios verdadero y también cuidar y proteger de lo que es lo que es el espacio sagrado para que nadie pueda irrumpir y contaminarlo. Dice, todo esto falla cuando Adán peca, pero en Génesis 1 y 2 podemos ver la intención original de Dios. Es más, cuando leemos 1:26 al 28 con el 2:15, queda más claro que Adán, como portador de la imagen de Dios, está encargado de ser sacerdote. Adán recibe un encargo sacerdotal. Génesis 2 dice que cuando Dios plantó un jardín en Edén, versículo 8, tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrase y lo guardase, lo labrase y lo guardase. Cuando nosotros buscamos esas palabras, labrar, eh, si sale acá. Ve, nosotros vemos que es abodá. No, si consigo la palabra. Bueno, la palabra que utiliza para ahí eh, es abodá. Una de ellas es abodá. Eh, lo hizo para que cuidara del lugar. Aquí dice en el 15. Génesis 2:15, vemos la palabra que utiliza aquí, abodar, y si vemos acá la palabra cuidar es shomer, shomer, cuidar o guardar, que es la misma palabra que vamos a encontrar luego que le dice a lo que es a los hijos de Aarón, Aarón y a sus hijos, que tenían que cuidar, y a los levitas, tenían que cuidar y guardar el espacio sagrado. Dice acá. Además de los mandatos rectores de Génesis 1:28, a Adán se le asigna la tarea sacerdotal de servir a Dios en el santuario de su jardín, de guardar su espacio sagrado. Sabemos que esta doble orden, es decir, trabajar, servir, combinada con guardar y vigilar, es sacerdotal, por la forma en que Moisés la utiliza más adelante en números 3, 7 y 8. 8, 25 y 26, 18, 5 al 7. En números, estas dos palabras, cuando se usan en el sentido de trabajar, servir y guardar, vigilar, tienen un significado sacerdotal. En números, estas dos palabras, cuando se usan juntas, se asignan únicamente a los levitas que son llamados a ayudar en el servicio sacerdotal del tabernáculo. O sea que estas palabras en el libro de Números se le asignan únicamente a los levitas, que son llamados a ayudar en el servicio sacerdotal del tabernáculo. Por tanto, Adán se presenta en términos sacerdotales, es un levita arquetípico, confirmando su sacerdocio. Dios le llama a servir en su presencia y guardar los límites de su espacio sagrado de cualquier cosa impura. Más adelante a los levitas se les llama guardianes y porteros. En Primera de Crónicas lo vemos 9:23 y Primera de Crónicas 9:17 al 27 y Nehemías 11:19. Entonces, el trabajo de Adán al principio como sacerdote era cuidar y proteger el espacio sagrado de que nada impuro pudiera entrar y contaminar el espacio sagrado.
Sabemos que Adán pecó y transgredió el convenio que tenía con Dios y por eso entró lo que era la muerte. La muerte impurifica el espacio sagrado. Dice, el servicio de los levitas comienza por su disposición a desenvainar la espada contra sus hermanos. O sea, el servicio de los levitas empezó cuando nosotros vemos el capítulo, me parece que es el capítulo 32, que nosotros vemos que ellos cometieron el pecado con el becerro de oro, en el capítulo 32. Y Moisés llamó a los que estuvieran dispuestos a defender el honor de Dios y el campamento, y los únicos que se pararon con él fueron los levitas. Vamos a ver. Eh, Dice en el capítulo 32 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvedla de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces, cuando Dios hizo un llamado a través de Moisés a defender lo que era el campamento, la santidad del campamento, los únicos que se pararon a defender el honor y la integridad de Dios fueron los levitas. Por eso, ellos se le da el servicio, se le da la oportunidad de acercarse y proteger el espacio sagrado. Ahora, eso no nos dice que los levitas podían entrar en cualquier lado. Habían estatus de niveles de santidad, hasta dónde podía entrar un levita. Recuerde, todos los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos son levitas, pero no todos los levitas son cojanim o sacerdotes, porque no todos vienen de la misma línea de Aarón y sus hijos. Entonces, eh, inclusive Moisés era levita, era descendiente de Leví, que fue el hijo de Jacob, pero no podía hacer servicio como Kohanim. Dice, el servicio de los levitas comienza por su disposición a desenvainar la espada contra sus hermanos para defender la santidad de Dios, Éxodo 32 25 al 29 y Deuteronomio 33 8 al 11, que dice... que hablan sobre eso, sobre el pacto que Dios hizo con ellos. Tal celo por la morada santa de Dios es una característica que define a los sacerdotes y levitas, y en el principio Dios asigna a Adán a ser guardián del santuario del jardín. Tenían ellos la misma característica. Cuarto, la Biblia presenta a Adán como sacerdote. Cuando Moisés identifica a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes elegidos de Israel, establece múltiples conexiones entre la creación del mundo, Génesis 1 y 2, y la fabricación del tabernáculo, Éxodo 25 al 31. Por ejemplo, ambos pasajes están organizados por 7 palabras divinas, es decir, 7 actos divinos de creación. Formaron el cosmos y 7 palabras divinas organizaron el tabernáculo. Así el tabernáculo se presenta como una reconstrucción de la buena creación de Dios. Del mismo modo, los 6 días de la creación que condujeron al séptimo día de descanso, Génesis 2 1 al 3, prefiguran la construcción del tabernáculo y el nombramiento de Aarón para estar junto al altar que se asocia con el sábado. De hecho, si nosotros leemos, vamos a ver que a través, Dios le habló 7 veces a Moisés de cómo hacerlo. Y también vemos que cuando le trajeron todo a Moisés, Moisés vio la obra buena y lo bendijo. Un patrón de lo que era la creación. O sea, el tabernáculo tiene mucha conexión con lo que es la creación. Dice, Dios diseñó el tabernáculo para reflejar la belleza floral de Edén, porque el tabernáculo estaba hecho en un tipo de jardín por dentro. Tenía la figura y también tenía lo que era el árbol, la menora, que estaba hecho como un árbol de almendro. Dios diseñó el tabernáculo para reflejar la belleza floral de Edén y las vestiduras sacerdotales para remontarse a Adán, como Moisés escribió
para un pueblo cuyo culto se centraba en sacerdotes vestidos de belleza y gloria. Estas gloriosas vestiduras captan una visión del sacerdote edénico. Ezequiel 28, 11 al 14. Como veremos en el capítulo 2, el atuendo sacerdotal de Aarón incluye una corona de oro, Éxodo 29, 6 y 39, 30, un efod de oro, Éxodo 28, 6 al 14, y hombreras de unice con los nombres de las 12 tribus grabados en ellas, Éxodo 28, 9 al 11. Curiosamente, el oro y el unice se encuentran en el Edén, Génesis 2:12, lo que establece otra conexión entre Aarón y Adán. Entonces, si nosotros seguimos estudiando lo que es el paralelo entre lo que es la construcción del Mishkan, del tabernáculo, y lo que era la creación, lo que representaba a Adán y lo que representaba a Aarón, vamos a ver muchas conexiones. Dios está tratando de establecer un espacio sagrado en la tierra. Como Adán había sido expulsado de Edén, ahora Dios quiere que el hombre vuelva y regrese a lo que es Edén y la presencia de Dios. El templo representa a Edén, es un microcosmo de lo que es lo que va a pasar en el futuro, que Dios va a volver a dedicar toda la tierra como Edén. Pero como la tierra está contaminada con la muerte, Dios no puede dedicar la tierra entera. Entonces Dios establece un microcosmo porque Dios quiere habitar cerca de la humanidad. Ahora, no todo el mundo está apto, no todo el mundo puede acercarse a un espacio sagrado, porque va a impurificar el lugar y va a pasar lo mismo que pasó en Edén. Se impurificaría y el ser humano tiene que ser expulsado del espacio sagrado, porque como vamos a ver acá en la metodología de mi maestro Rico Cortés, al entrar en un convenio, una persona por acá fuera del convenio puede hacer lo que quiera porque no está en un convenio. Una vez la persona se entra a un convenio con Dios, la persona tiene que regirse por lo que son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios ha dado. Los espacios sagrados están regidos por los decretos que Dios da. Nosotros, como seres humanos, no podemos cambiar los decretos que Dios ha establecido para los espacios sagrados, porque es su espacio. Dios mismo los santifica y Dios mismo lo pone aparte. Dios establece las leyes y los reglamentos dentro de lo que es el espacio sagrado. Entonces, cuando nosotros venimos acá a través de un convenio, nosotros no podemos venir a este espacio y traer un caos dentro de, porque nosotros tenemos que abrazar lo que es la ley, las leyes de Dios dentro de este espacio y llevarnos, regirnos por ellas. Tenemos que volvernos una nueva creación y dejar fuera el caos y entrar en lo que es el orden de Dios. Dentro de ese orden están los espacios sagrados. Nosotros, como seres humanos, tenemos que regirnos por lo que es el espacio sagrado, porque Dios dice, recuerde que cuando nosotros leímos acá en el libro de Éxodo, capítulo 25, que dice que Dios estableció, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar. O sea que el que mostró a Moisés cómo tenían que hacer las cosas fue Dios mismo. Y dice, diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces Dios fue el que estableció la forma de cómo se debían hacer. Dios le dijo a Moisés cómo iba a hacer todas las cosas del santuario. Entonces nosotros tenemos que regirnos por lo que Dios ha establecido. No podemos cambiarlo. Ok, acá dice, Moisés demuestra que la formación del mundo es semejante a un templo, Salmo 104, y la fabricación del tabernáculo es semejante a la creación. Por consiguiente, cuando Aarón tiene acceso al tabernáculo, es como si un nuevo Adán hubiera vuelto a entrar al jardín de Dios. Entonces, este es el propósito del tabernáculo, del templo, que un ser humano ahora puede llegar porque Dios lo ha separado, Dios lo ha santificado, Dios lo ha nombrado como la persona que puede entrar de nuevo ahora al jardín y acercarse a Dios para interceder, para ser un mediador
entre lo que es el pueblo y Dios. Era la única persona que podía acercarse. Y recuerde que, por ejemplo, al espacio, al Kodesh al-Kodashim, al espacio más sagrado, solamente podía entrar una vez al año. Por eso es que se vestían los Kohanim se vestían de blanco, porque representaban la pureza. Dice, ok, mientras que el primer sacerdote incumplió el mandato de Dios, o sea, Adán, y fracasó en su misión sacerdotal, Dios comienza de nuevo con Aarón para recuperar lo que Adán perdió. Entonces, el sumo sacerdote es elegido por Dios, no se nombra a sí mismo. Un sumo sacerdote no se nombra a sí mismo. Dios lo escoge. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Y dice así. Perdón, vamos para acá. Es Éxodo, estamos en Génesis. Éxodo capítulo 28 dice. Entonces hará que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Entonces, Dios está llamando, le está diciendo a Moisés que va a hacer que haga que Aarón y sus hijos se acerquen para ser sus Kohanim o sus sacerdotes. Dios establece quiénes son los que se pueden acercar a su espacio sagrado. Un sacerdote no se escoge a sí mismo. Dice, el sumo sacerdote es elegido por Dios y no se nombra a sí mismo. Este ministerio identifica repetidamente a los verdaderos sacerdotes. Ningún sacerdote de la Biblia se autoproclama ante Dios. Ningún sacerdote en la Biblia se autoproclama ante Dios y vive para contarlo. Importante, porque una persona que se proclame sacerdote y Dios no lo haya proclamado como sacerdote, va en contra de lo que Dios ha establecido. Dice, Dios siempre hace la elección y la consagración para el servicio de su altar. Dios nombra al sumo sacerdote para servir a un pueblo concreto y mediar en una alianza. O sea que un sacerdote tiene que mediar una alianza. Sabemos que la alianza fue la que se estableció en Monte Sinaí. Tan grande era el lugar del sacerdote en el pacto que Hebreos 7:12 dice, cuando hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente hay también un cambio en la ley. O sea que si de pronto hay un cambio de sacerdocio, la ley tiene que cambiar. Y nosotros sabemos que la ley es para siempre. Porque Dios mismo ha dicho que la ley es para siempre, que la ley no cambia. Entonces, el día de hoy sabemos que Aarón y sus hijos todavía siguen siendo sacerdotes y que los levitas le ayudan a lo que es Aarón y sus hijos, porque la ley no ha cambiado. Los sacerdotes llevan sacrificios por el pecado al altar de Dios. Los israelitas adoraban a Dios con sacrificio. Una diferencia. Los sacerdotes llevan sacrificios por el pecado al altar de Dios, mientras que adora. Israel adoraba a Dios con sacrificio. O sea, Israel traía lo que eran las ofrendas. Voy a cambiar esta palabra de sacrificios por ofrendas, que es mejor. Los sacrificios es lo que hacían los paganos. Las ofrendas eran las que se traían a Dios. O sea que los israelitas adoraban a Dios y traían sus ofrendas, mientras que los sacerdotes eran los que acercaban la ofrenda al altar y los que manipulaban la sangre. Dice, el sacerdote aplicaba la sangre al altar. Esta tarea está reservada a Aarón y sus hijos. Ni siquiera los levitas podían servir en el altar. O sea que solamente los hijos de Aarón y sus hijos podían servir en el altar y manipular la sangre, nadie más. Los sacerdotes son mediadores consagrados ante Dios. Aquí está la clave. Y ahorita vamos a leer en el capítulo 28. De hecho, vamos a ir aquí al capítulo 28 de Éxodo. Y dice, vamos a ver.
Ah, aquí, perdón. El 27-21 dice, del 20, y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas manchadas para el alumbrado, para la lámpara que arda continuamente. En la tienda de reunión fuera del velo, que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos, no, este no es el versículo. Vamos a ver, yo creo que lo tengo acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir acá y después lo vamos a ver. Dice, el sacerdote aplicaba la sangre al altar. Esta era la tarea de Aarón y sus hijos. Ni siquiera los levitas podían servir al altar. Los sacerdotes son mediadores consagrados. Aquí está la clave. La palabra consagrado, esta palabra tenemos que estudiarla porque ellos eran consagrados. Nosotros nunca vamos a encontrar que Israel o alguien de Israel, alguna tribu que no sea Aarón y sus hijos, haya sido consagrado para acercarse al altar o acercarse a servirle a Dios. Recuerde, Aarón y sus hijos eran consagrados y eran ungidos. Son dos cosas distintas. Israel era santo, era apartado. También Aarón y sus hijos eran santos, eran apartados. Claro, Israel era santo como nación, no individualmente. Entonces, el sumo sacerdote era santo solamente cuando usaba las vestimentas, que usaba todo lo que tenía que usar y tenía y tenía escrito santidad para Dios. En este momento, él era santo, pero normalmente todo como pueblo, como nación, era que eran santos. Nunca habla de una persona individualmente como santo. Ok. Los sacerdotes son mediadores consagrados ante Dios y el pueblo de su alianza, que están para servir en el altar de Dios, santificado, santificando el lugar santo de Dios, santificando las ofrendas de Dios y hablando la alianza de Dios. Esto es lo mismo que dice la Escritura, que ellos tenían que enseñarle cómo acercarse a Dios, enseñarle las leyes de Dios y los estatutos, hacer juicio en las cosas que eran santas y enseñar lo que es santo y profano. Entonces ellos tenían que hablar de la alianza de Dios, tenían que sacrificar las ofrendas de Dios y tenían que santificar el lugar santo de Dios, mantener la santidad del lugar. Para los hijos de Aarón harás túnica. Así empieza esta porción. Éxodo 28, 40, 43. Dice, para los hijos de Aarón harás túnica, también les harás cinturones y les harás mitras para la gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y los ungirás. Aquí están las palabras claves. Ungirás son palabras que tengo que estudiar. Ordenarás y consagrarás. Son tres palabras que tenemos que estudiar porque en ninguna parte vamos a encontrar que otra persona haya sido ungido, ordenado y consagrado. Para que me sirvan como sacerdotes, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarán puesto Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurra en culpa y muera. Será estatuto perpetuo para él y para toda su descendencia después de él. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar lo que es un poco estas palabras, lo que es ungir, lo que es ordenar y lo que es consagrar. Nosotros sabemos que Israel es llamado a ser una nación santa. Eso incluye a la tribu de Leví, a los sacerdotes, a los Kohanim, sacerdotes, y a los levitas. Todos son llamados a ser una nación santa. Ahora, cuando una persona es ungida, es ordenada y es consagrada y le hace túnicas, de hecho, si nosotros estudiamos lo que son túnicas en el antiguo Medio Oriente, nosotros vamos a ver que eso representa una persona que tiene un estatus más elevado. Lo vemos cuando Jacob le hizo una túnica a José. Él representaba un estatus, representaba que él iba a guiar a la familia.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Dios manda a que le hagan túnicas, le hagan unas vestimentas especiales y dice para gloria y hermosura. O sea que era para distinguirlos, le estaba dando un estatus y los iba a vestir con ellos y los iba a ungir, ordenar y consagrar. Entonces, vamos a estudiar las palabras, porque tenemos que definir los términos de las palabras para poder entender quién puede ser ungido y qué representa una persona ungida y cómo se debe actuar con esa persona que ha sido ungida. Dice, las órdenes tanto de los Kohanim como de los Levín son parte del Tafnit. Esto lo saqué del libro de Mishmarot y Mamadot. Maadot, Mamadot, de Edgar Ramos. Dice, las órdenes tanto de los Kohanim como de Levín son parte del Tafnit, el plano que el Eterno entregó, no solo para la construcción física de los edificios, sino que ese plano incluye todas las instrucciones para el servicio del templo, como las oraciones, los cantos, los salmos, etcétera. Así como los edificios y los utensilios son parte del Tafnit o del plano y no se pueden cambiar. También inmodificables son los diferentes roles y actividades de todas las personas involucradas en el servicio, ya sean Kohanim, Levín o la comunidad en general. O sea que todos tenían un rol dentro de lo que es el templo. Si nosotros vemos las estructuras del templo, habían lugares que cada quien podía llegar y había lugares de más elevación, de más santidad, que solamente ciertas personas podían pasar por esos lugares, pero todos tenían su rol dentro de ese espacio sagrado, dentro del espacio que Dios creó, porque Dios mandó a Aarón, a Moisés, que creara ese espacio para el poder morar en medio de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, eso nadie puede cambiar los roles y las funciones de cada persona. Todos tienen su función, todos tienen su rol. Cuando una persona empieza a hacer el rol y la función de otra persona, está haciendo lo que es usurpación, está usurpando algo que no le corresponde. Dice, uno, Aarón y cualquier persona que le suceda como cabeza de familia es el sumo sacerdote. Ningún otro miembro de la familia de Aarón ocupa ese cargo mientras vive el sumo sacerdote actual. Dos, solo los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes del tabernáculo. Ni siquiera el hermano de Aarón, Moisés, es sacerdote en el mismo sentido. Tres, solo los miembros de la tribu de Leví pueden servir como levitas en el tabernáculo. Y también hay otras limitaciones. Otros israelitas Los israelitas son bienvenidos en el tabernáculo, o sea, son bienvenidos. Pueden entrar siempre y cuando tengan los requisitos para poder entrar, tanto de pureza moral como pureza ritual, el tabernáculo y el templo, pero no pueden desempeñar funciones levíticas. Solamente ellos podían venir y traer sus ofrendas, se podían acercar, pero no podían entrar de ciertos espacios porque eran espacios consagrados, espacios que solamente podían entrar los levitas hasta cierto lugar y los kohanim en ciertos otros lugares. Ungir, ¿qué significa la palabra ungir? La palabra ungir es la palabra masá, que significa ungir o ungido. Dice ungir, religioso. Esta palabra se usa mayormente religiosamente. Administrar un aceite o unguento, a menudo en una ceremonia religiosa de bendición o dedicación o consagración. Y se encuentra en todos estos versículos que usted ve por acá. Se encuentra más de 40 veces. Dice el Theological Workbook of the Old Testament. Dice, el verbo masá con sus derivados aparece unas 140 veces. Es más frecuente en el Pentateuco y en los libros históricos. En los profetas se encuentra como verbo solo 2 veces, con su connotación religiosa de unción sagrada en Isaías 61:1 y Daniel 9:24. Masá podría referirse en el uso cotidiano a actos como frotar un escudo con aceite, pintar una casa o aplicar masá aceite al cuerpo. Utilizado en relación con rituales religiosos,
El masá implicaba una aplicación ceremonial de aceite a elementos como el tabernáculo, el altar o la fuente. Éxodo 49 al 11. Con más frecuencia, masá se utiliza para la iniciación, ceremonia en cargos de liderazgo, una acción que implicaba el derramamiento de aceite de un cuerno sobre la cabeza de un individuo. O sea que esta, con más frecuencia, masá se utiliza para la iniciación ceremonial en cargos de liderazgo. Por ejemplo, más adelante aquí va a decir un rey. Dice, fácilmente la mención más frecuente de masá es con reyes como Saúl y David de Israel. Segunda de Samuel 12:7. Pero nótese Hazael, un arameo, en Primera de Reyes 19:15. El sumo sacerdote era ungido, Éxodo 29:7, número 35:25. Al igual que otros sacerdotes, Éxodo 30:30. Dos veces se menciona la unción de un profeta, en Primera de Reyes 19:16, Eliseo, y en Isaías 61:1, refiriéndose al Mesías. El significado teológico de Masá es cuádruple. En primer lugar, ungir a un individuo o un objeto indicaba una separación autorizada para el servicio de Dios, una separación autorizada para el servicio de Dios, importante. O sea que cuando masá se utiliza para ungir a un individuo o un objeto, indicaba una separación autorizada para el servicio de Dios. Moisés ungió a Aarón para santificarlo. Levíticos 8:12 y Éxodo 29:36. Para el altar. Nótese la expresión ungido para el Señor. Primera de Crónicas 29:22. Masá, aunque representa una posición de honor, también representa una mayor responsabilidad. O sea que no solamente ellos eran ungidos, ellos no solamente eran ungidos para acercarse, sino que también le daba honor y también le daba mayor responsabilidad. La misma escritura nos dice que si eh, ellos pecaban, ellos cargaban con el pecado, si ellos cometían cosas que no debían hacer, si ellos impurificaban el, el espacio sagrado, o si ellos dejaban una persona entrar que no debía entrar, ellos cargaban con el pecado, ellos cargaban con la culpa. Dice, tanto Saúl como David son llamados a rendir cuentas de su pecado con el recordatorio, yo el Señor te ungí, Masá, rey. O sea que Dios mismo llama a cuentas a las personas que han sido ungidas por él. Si Dios unge a una persona y esa persona no hace de acuerdo a lo que Dios le llamó a hacer, Dios mismo le llama a cuentas. Nosotros vemos que Saúl lo que le pasó, Dios mismo reprochó a David cuando David cometió el pecado de adulterio. Y sabemos que Dios mismo es el que le está llamando y le está reprochando y lo está llamando a cuentas porque Dios lo ungió, fue ungido por Dios. Dice, en segundo lugar, de hecho, los Kohanim, los sacerdotes, son llamados a cuenta por Dios mismo. Por eso es que inclusive en Yom Kippur, cuando ellos hacen el servicio de Yom Kippur, el primero trae una ofrenda por él, por el pecado de él y por el pecado de su familia. Porque, y el tratado de Yomá habla que también eso incluía su familia extendida, o sea, los otros Kohanim que se acercaban a hacer el servicio, porque ellos eran responsables. Ellos cargaban mucha responsabilidad con todo lo que ellos hacían. Ser sacerdote no es cualquier cosa. Es algo de gran responsabilidad. Dice, en segundo lugar, aunque la gente podría ser el sacerdote o el profeta, los escritores hablan de los ungidos como aquellos a quienes el Señor ungió. Por ejemplo, 1 Samuel 10:1, que habla cuando ungió a Saúl, y 2 Samuel 12:7, cuando Natán le habla a, a David. Y miren lo que dice aquí, 2 Samuel 12:7. Dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor. Está hablando de lo que hizo, de lo que cometió, el pecado que cometió. Y dice, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y si quiere ver mejor contexto, le hace el 2 Samuel capítulo 12. Dice, tal lenguaje subraya que es Dios quien es el agente autorizante, que el ungido es inviolable. 1 Samuel 24:8.
y que el ungido debe ser tenido en especial consideración. 1 Samuel 26:9. En tercer lugar, se puede inferir que la habilitación divina se entendía como acompañante de la Masá. Tanto de Saúl como de David se dice en relación con su unción que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. 1 Samuel 10:6, 1 Samuel 16:13. Y por último, en la forma Masía o Masá se asociaba con el libertador prometido que vendría, el Mesías, Yeshua. Aunque esta asociación con el término Masá no es tan frecuente en el Antiguo Testamento como a menudo se supone, la perspectiva de un gobernante justo y lleno del Espíritu es cada vez más discernible en el Antiguo Testamento. Isaías 19:1 al 7, 11:1 al 5 y 61:1. Y esto lo estoy tomando de este libro, el Theological Workbook of the Old Testament. Ahora, cuando una persona era ungida, esa persona era llamada para un trabajo específico. Por ejemplo, está hablando de los reyes. Cuando los reyes eran llamados como rey, Dios los ungía, Dios los autorizaba como reyes. Ahora ellos son responsables de lo que ellos hacen. Ellos le dan cuenta a Dios directamente porque son ungidos por Dios. El sumo sacerdote y los sacerdotes son ungidos por Dios. Son llamados a dar cuenta de lo que ellos hacen y lo que no dejan de hacer, porque su responsabilidad ahora es proteger el espacio sagrado y enseñarle a Israel para que Israel pueda acercarse de la forma correcta y, y que no profane el espacio sagrado. ¿Qué representa ser ungido? Dice, el papel principal de la unción simbólica del próximo Oriente Antiguo, aparte de sus funciones cosméticas, terapéuticas y mágicas, era ceremonializar una elevación de estatus legal, o sea, un estatus legal. Entonces, Aarón y sus hijos, ellos tienen un estatus elevado legal. La manumisión de una esclava, la transferencia de propiedades, los emposales de una novia y la diputación de un vasallo. Y en Israel, la investidura de un rey, la ordenación de un sacerdote y la rehabilitación de un mesorá. De hecho, el mesorá sí se le untaba, sí se hacía más o menos el procedimiento del sumo sacerdote, pero no era el mismo aceite tampoco. Estos casos indican que en Israel la unción simbólica tenía lugar en el culto, pero no en los procedimientos legales. Esta distinción tajante entre lo sagrado y lo profano se ilustra además por las raíces hebreas discretas empleadas en cada ámbito. El aceite de la unción sagrada, Mashah, no se untará en el cuerpo de una persona. Éxodo 30, 31 y 32. Del mismo modo, en toda la Biblia implica que la unción procede de Dios. Son las posibles excepciones. El atributo Mesías, ungido, llegó a designar al rey y al sumo sacerdote, y por extensión a otros funcionarios de designación divina que no fueron ungidos en absoluto, como los profetas, los patriarcas e incluso los reyes extranjeros. Este uso figurado de Machá no es un desarrollo posterior, pues ya está atestiguado en Ugarítico. La unción como rito sagrado implica que el ungido recibe la sanción divina y que la persona es inviolable. O sea que el rito de la unción establece a la persona, implica que el ungido recibe sanción divina y que su persona es inviolable. Eh, Dice, fuera de Israel, la unción real es hasta ahora desconocida, salvo entre los hititas donde su significado no está claro. En Israel, la unción confería al rey el Rúa, el Espíritu del Señor, es decir, su apoyo, fuerza y sabiduría. La unción del sumo sacerdote, sin embargo, cumplía una función totalmente distinta. No confería ni Rúa ni ningún otro atributo divino. Moisés, por ejemplo, transfirió sus poderes mediante la unción de manos a Josué, dotado de Rúa. Pero cuando transfirió la autoridad del sumo sacerdote a Aarón y a su hijo Eleazar, estas características espirituales brillan por su ausencia. Números 20, 25 y 29. En la historia de investidura de Josué relata que Eleazar es declarado en medio indispensable para averiguar la voluntad divina.
pero lo que es revelador no en virtud de ningún poder espiritual innato, sino por la autoridad para obrar el oráculo, número 27-21. Este caso es una ilustración vívida de la función de la unción del sumo sacerdote, que por lo demás se designa con el verbo kadesh, kadosh, santificar. En efecto, la unción santifica al sumo sacerdote, sacándolo del ámbito de lo profano y capacitándolo para actuar en el ámbito de lo sagrado, es decir, para manejar los acta. O sea que los sacerdotes son sacados del ámbito profano, del ámbito normal del pueblo, y es elevado a un estatus que ellos los capacita para actuar en lo que es en el ámbito de los sagrados. Es importante porque ninguna otra persona ha sido capacitada para actuar en este ámbito sagrado. Solamente Aarón y sus hijos. Em, Acá si nosotros leemos estamos leyendo acá en Éxodo 30 que está hablando de cómo se debe ungir. Habla de cómo se debe ungir. Vamos a ver. Cómo se debe ungir. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma también las especies. Vamos a saltar un poquito esto y dice, ok, sí, vale. Perdón, que estaba leyendo mucho, pero es importante a veces entender los conceptos de lo que significa ungir, qué significa una persona ungida, cómo se ungía, qué estatus se le daba a esa persona, cómo otra persona podía llegar a ese estatus o no podía llegar. O sea, son cosas que nosotros tenemos que hacernos las preguntas cuando estamos estudiando y ver la legalidad de cada persona, porque como estamos viendo, una persona ungida tenía un estatus especial y era llevar responsabilidades. Dios, la persona le tenía que rendir cuenta a Dios directamente y si la persona no hacía las cosas como había sido llamado, Dios mismo lo llamaba a cuenta. Dice, y estamos leyendo aquí en Éxodo 40, 30. 30 del 22 al 28 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especies más finas, de mira fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250 y de caña aromática, 250 de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila, su base, los consagrará y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y sus hijos, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones, santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante, o él que ponga de él sobre un laico era una persona normal. Vamos a ver. Un laico era una persona, vamos aquí, Bible Word Study. Era una persona, bueno, aquí dice, un strange, una persona extraña. O sea, la palabra que utiliza aquí es la palabra sar. Dice aquí, cualquiera que haga otro semejante o que lo ponga de él sobre un laico será cortado. Y la palabra que utiliza es la palabra sar, que es un extraño, una persona que no eh, dice extranjero, extraños, ajeno, otro, adúltera, no sea sacerdote, eh, no sacerdote, extraños, extraños. O sea que ese aceite solamente era un aceite consagrado. Dice, y los consagrará para mencionar cosas. Ok, y vamos por acá. Cualquiera que haga otro semejante o el que lo ponga de él sobre un laico, un zar, un extraño será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies estacte, una uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada
una igual peso. Con ellos harás incienso de perfume para el perfumador. Ajá, ok. Ya está hablando del incienso. Ok. Entonces, el, el, el aceite, Aarón y sus hijos eran ungidos, iban a ser ungidos. Se iban a santificar, se iban a consagrar y se iban a ungir para que pudieran acercarse a lo que es el espacio sagrado. Ahora, dice que cualquier otro que se hiciera un aceite parecido o que fuera, eh, o que fuera ungido con un aceite así, un extraño, un zar, una persona que no podía acercarse. Entonces, ¿qué significa la palabra zar? Vamos a ver. Dice, la palabra zar, de hecho acá, ok. La palabra zar, aquí no se ve muy grande esto. Vamos a ver. La palabra zar, la palabra zar aquí, ajá, una persona que no sea la que estamos viendo ahorita, un extraño, alguien que no sea un adúltero, ajeno, que no sea sacerdote. Esa es la palabra que utiliza cuando estamos usando la palabra zar. Y acá dice personas no autorizadas, no sacerdotes, laicos, personas laicas. Hay otro grupo de textos que merece una mención especial. En ellos, zar designa una persona ajena al grupo sagrado, para quien una zona concreta es territorio prohibido o a quien no se permite realizar ciertos actos definidos con precisión. Tal forastero es un no sacerdote. Y aquí están los textos donde puede buscar más información. Alguien que no pertenece a la casa de un sacerdote o a la tribu de los levitas. O sea, cuando estoy usando la palabra zar, está hablando de una persona que no es parte de lo que es la tribu de Leví, una persona que no es hijo de Aarón, una persona que no es parte, no ha sido consagrado, no ha sido ungido y no ha sido eh, apartado para ese servicio. Dice, acá habla un poquito sobre lo que es aceite de unción, Misha. Dice, encontrado solo en Éxodo, Levítico y Número. Misha se refiere al aceite usado en la unción ritual. El aceite preparado según prescripción se rociaba nasa sobre los funcionarios y sus vestiduras. Éxodo 29-21, que dice, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos y que quedarán consagrados. O sea, que ellos eran consagrados con el aceite de unción, pero se derramará Yasac sobre la cabeza del sumo sacerdote. Entonces, y se derramará sobre el sumo sacerdote. 29:7. Eh, Descrito como santo, su aplicación al tabernáculo y su mobiliario lo santificaba. Los sacerdotes ungidos tenían restringida su actividad. La separación de hombres y cosas para el servicio de Dios se entiende y aprecia mejor a través del símbolo tangible, en este caso un aceite perfumado. Esto lo saqué de este libro, eh, Theological Workbook of the Old Testament. Dice, el mesorá era ungido al octavo y último día, pero no era el mismo aceite, era otro aceite de purificación, ritual, pero el aceite no era sagrado. La aspersión se tulpe del aceite ante el Señor, incluso antes de que pudiera usarse sobre el mesorá, es claramente un rito de consagración. Además, el verbo indispensable masá está reveladoramente ausente. O sea que este verbo mazá no aparece cuando habla del Mesorá. Una vez más, el cambio de estatus operativo, el destierro, perdón, es operativo. El destierro del antiguo Mesorá ha terminado y es libre de reincorporarse a la sociedad. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Primero, un sacerdote tenía que ser eh, no todo el mundo puede ser sacerdote. Nunca lo ha sido a través de la escritura. Solamente eran ciertas personas. Sabemos que en algunos momentos dados, habían personas que se le permitió tener el altar en varios lugares y traer ofrendas, que eran solamente ciertas ofrendas, porque las ofrendas comunales se tenían que hacer en el lugar que había sido establecido en ese momento. Sabemos que más tarde eso fue prohibido.
Eso fue solamente permitido en ciertas ocasiones por ciertas razones. Después eso fue prohibido cuando se hizo el templo en Jerusalén. Una persona que manipula la sangre tiene que ser hijo de Aarón, tiene que ser levita y tiene que ser descendiente de Aarón. Una persona para ser sacerdote o ser sumo sacerdote tiene que ser ungido, tiene que ser, eh, ungido, tiene que ser dedicado para ese servicio. Y como dice acá como dice acá en la escritura, dice, los ungirás y ordenarás y consagrarás. O sea, son tres elementos que tiene que tener una persona para poder calificar. Para que una persona sea sacerdote o sumo sacerdote, no puede ser autoproclamado. Dios tiene que autorizarlo, Dios tiene que escogerlo, Dios tiene que llamarlo y Dios tiene que ordenar que se unja y se consagre esa persona para poderse acercar a lo que es el espacio sagrado. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esta porción semanal? Que hay personas que han sido escogidas para acercarse al espacio sagrado. Ese espacio que Dios establece y Dios pone sus reglas y Dios escoge quién se va a acercar y quién no. Dios escogió a Aarón y a sus hijos. Ellos llevan la responsabilidad de cuidar el espacio sagrado y de enseñarle al pueblo de Israel cómo debe acercarse. Israel tiene la tarea porque Israel ha sido llamado a ser una nación santa. Israel ha sido llamado a ser una nación santa. Israel puede mediar entre lo que es Israel y las naciones. Israel tiene que llevar el mensaje a las naciones del Dios bueno y santo y puro que nosotros servimos. Pero mientras se acerca al templo, solamente esa jurisdicción cae sobre lo que es Aarón y sus hijos. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, podemos ver inclusive si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 43, empieza a hablarnos de lo que es el templo, quiénes van a oficiar en el templo y sabemos que son los descendientes de Sadoc. Son cosas que nosotros podemos trazar a través de la escritura y como dijo un comentario acá, si la ley pasa, podría establecerse otro sacerdocio, pero la ley no pasa y no va a pasar. Así que espero que esta, esta clase haya sido edificante para su vida y pues... eh, si es edificante para su vida, pues compártala para que otros también puedan verla. Shalom.